¿Qué tal? Videotutorial número 3 del curso dedicado a Visual Web Developer y a ASP.NET, en el que vamos a empezar a ver la enorme potencialidad del programa. Vamos a crear un sitio web que contenga una parte solo para miembros. Una de las características más comunes de todos los sitios web dinámicos es que suelen dividir sus contenidos en una parte de libre acceso para cualquier usuario y otra a la que solo pueden acceder los miembros registrados del sitio. Veamos cómo hacerlo con Visual Web Developer. Para hacerlo, a lo largo de este videotutorial veremos cómo configurar un sitio web con un apartado solo para miembros, cómo crear directorios que contengan contenido solo para esos miembros, cómo evitar que los usuarios anónimos puedan acceder a ese contenido exclusivo y cómo crear y manejar las cuentas de los usuarios. Es desde luego una muy buena prueba del enorme potencial, de la potencialidad de Visual Web Developer, el modo tan sencillo que nos permite crear una aplicación de este tipo que diferencia entre los usuarios anónimos y aquellos que se registran en nuestro sitio. La idea básica con la que vamos a trabajar es realmente simple y la vemos aquí resumida. Para crear nuestra aplicación con una parte exclusiva para miembros, tenemos que seguir estos 4 sencillos pasos. Para empezar, tenemos que crear un directorio al que podemos llamar de cualquier modo, por ejemplo, simplemente miembros. Y dentro de ese directorio colocaremos todo el contenido al que queramos que solo puedan acceder esos miembros. Luego tenemos que configurar un rol. Podríamos traducirlo como papel, aunque no sé si queda demasiado bien. Pero lo que nos referimos es que tenemos que determinar una serie de características que le aplicaremos después a los distintos grupos que podemos crear. Puede ser uno solo, pero podríamos crear más de uno. Y cada uno de esos grupos es un rol con unas características predefinidas que tendrá que cumplir todo aquel que pertenezca a ese grupo en concreto. En este ejemplo crearemos un rol llamado miembros que aplicaremos a los miembros de nuestro sitio. En tercer lugar, tenemos que crear una regla. En este ejemplo lo que crearemos es una regla que diga que los usuarios anónimos no puedan acceder al contenido de este directorio, que es solo para los que tengan el rol de miembros. Con esto conseguiremos que cualquiera que quiera ver el contenido exclusivo de nuestro sitio deba primero unirse a nuestro sitio creando una cuenta de usuarios, que desde luego también Visual Web Developer nos permite crear y manejar ese tipo de cuentas. Pues vamos allá, vamos a crearlo en Visual Web Developer. Para empezar, abre el programa y abre el sitio web que estuvimos creando en anteriores videotutoriales. Y para empezar, como decíamos, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo directorio dentro de nuestro sitio, dentro del cual vamos a incluir todo el contenido al que queremos que solo puedan acceder nuestros usuarios registrados. Para crear un directorio, lo vimos ya en anteriores videotutoriales, en el Solution Explorer, pulsa sobre el nombre del proyecto, botón derecho, New Folder. Y ahora aquí le damos el nombre que queramos, vamos a darle el nombre de miembros, por ejemplo. Como decimos, se trata del directorio en el que queremos incluir los contenidos exclusivos para miembros, pero de momento se trata simplemente de un directorio más que no tiene nada en especial. Es un directorio vacío en el que iremos almacenando páginas y otros contenidos. Pero si queremos usar ese directorio
miembros para almacenar contenido exclusivo, necesitamos algún medio para poder distinguir entre este directorio y el resto de nuestro contenido al que pueden acceder todos los usuarios anónimos. En otras palabras, en nuestro sitio necesitamos una infraestructura que pueda almacenar la información sobre los miembros del sitio, que permita a esos miembros hacer login en sus cuentas de usuarios y todo lo relacionado con la gestión de un sitio de este tipo. Para crear esa infraestructura tendremos que usar lo que se llama en Visual Web Developer la herramienta de administración del sitio web. Esta herramienta de administración del sitio web, que a menudo aparece abreviado como WAT, de Website Administration Tool, es la herramienta que tendremos que usar para administrar el acceso a las páginas dentro de nuestro sitio web. Vamos a ver paso a paso cómo tenemos que hacerlo. Tenemos abierto el Visual Web Developer, abierta la aplicación que estamos utilizando. Hemos creado ya un directorio en el que vamos a guardar ese contenido exclusivo. Ahora lo que tenemos que hacer para entrar en la herramienta de administración, pulsamos sobre Website, ASP.NET Configuration, configuración de ASP.NET. Cuando pulsemos sobre el enlace se nos va a abrir el panel de administración dentro de una página web. Se abre, por lo tanto, en el navegador. El Visual Web Developer va a utilizar el servidor interno que incluye, del que ya hablamos, y que nos permite poder trabajar desde el propio Visual Web Developer con sistemas que utilizan el servidor con código del lado del servidor. Pulsamos, por lo tanto, sobre ASP.NET Configuration. Y en el navegador que tengamos configurado por defecto, ya explicamos cómo hacerlo, nos aparece, aquí lo vemos, la página de la herramienta de administración del sitio web de Visual Web Developer. Aquí también nos indica cómo lo ha abierto con el servidor en un puerto y tenemos también un icono que aparece en la barra inferior del escritorio. Como vemos, la interface está organizada en un conjunto de pestañas: Home, Security, Application y Provider, que será a partir de las cuales podamos ir configurando toda la administración de nuestro sitio. El primer paso para poder configurar nuestro sitio de miembros es asegurarnos que Visual Web Developer puede conectarse al servidor SQL, el programa de base de datos usado para almacenar la información sobre los usuarios y que se instaló ya cuando instalamos el Visual Web Developer, como dijimos. Para comprobar que esa conexión existe y podemos utilizarla, tenemos que seguir los siguientes pasos. Pulsa en la pestaña Provider de las 4 pestañas que aparecen en la herramienta de administración y pulsa ahora sobre seleccionar un proveedor simple para el manejo de todo el sitio. Asegúrate que está marcado ASP.NET SQL Provider y pulsa sobre Test para llevar a cabo una comprobación de que el sistema funciona. El sistema intenta llevar a cabo la conexión, que puede tardar unos segundos, y si está todo correctamente como debe estar, aparecerá el mensaje en la que nos indica que se ha establecido de forma correcta una conexión a la base de datos y por lo tanto ya sabemos que el sistema de utilización de SQL está perfectamente configurado para utilizarlo. Pulsamos OK para volver a la herramienta de administración y pulsamos sobre Home. De este modo ya le tenemos indicado aquí que queremos que Visual Web Developer use SQL Server como su sistema de manejo de base de datos para almacenar la información de los usuarios y las cuentas de usuarios que se irán creando. Ahora, una vez hecho esto, el siguiente paso es elegir un tipo de autentificación.
Me parece prácticamente imposible que haya nadie que esté siguiendo el curso que no haya tenido que crear alguna cuenta de usuario alguna vez en algún servicio web. El sistema siempre funciona de modo muy similar. Cuando quieres identificarte en un sitio, tienes que loguearte, una palabra que ya no sé si está en el diccionario de la Real Academia, pero debía estar, porque realmente es cierto que no existe ninguna en castellano que diga justo lo que significa loguearse. Porque para poder loguearse, se hacen dos cosas, no una sola. Porque cuando nos logueamos, por una parte, nos identificamos, ya que tenemos que dar un nombre de usuario, también puede ser una dirección email. Pero al mismo tiempo que nos identificamos, también nos autentificamos, ya que tenemos que dar una contraseña que coincida con el nombre de usuario y que es lo que comprueba en nuestro sistema comparándolo con la base de datos, y si concuerda es cuando nos autentifica y por lo tanto es cuando se dice que sí que ya estamos logueados. Por tanto, loguearse es no solo identificarse y no solo autentificarse, sino que son las dos cosas. Y yo que sepa, en castellano no existe ninguna palabra que haga referencia a esas dos cosas a la vez. Visual Web Developer permite dos formas diferentes de autentificación, que en resumen una es para crear autentificaciones dentro de una red local, y otro sistema, que es el que utilizaremos en este ejemplo, que es cuando quieres crear autentificaciones para usar dentro de Internet. Para elegir la forma de autentificación que queremos en nuestro sitio, tenemos que seguir los siguientes pasos. Pulsamos dentro del Website Administration Tool sobre la pestaña Security. Y pulsamos en la opción seleccionar tipo de autentificación, que se encuentra en la parte inferior debajo de usuarios. Aquí, como vemos, lo que es la opción según cómo van a acceder los usuarios desde Internet o desde una red local. Elegimos desde Internet y pulsamos sobre el botón Hecho. Pues resumiendo, con esto de momento ya tenemos definido el Data Provider y tenemos definido también el modo de autentificación. Con estas cosas ya definidas, ahora podemos prepararnos para configurar la seguridad de nuestro sitio mediante la definición de reglas de acceso al sitio. Y nuestro primer paso va a ser crear una regla que distinga los miembros del sitio de los usuarios anónimos que solo podrán acceder a las partes públicas del sitio. Porque recuerda que en un sitio web para miembros el acceso a la información va a estar siempre basada en reglas. Desde la persona que solo navega por el sitio como usuario anónimo, que no ha firmado ninguna cuenta para identificarse, y por lo tanto que solo puede acceder al material público. Mientras que para que alguien sea considerado como miembro del sitio debe tener una cuenta en el sitio y debe loguearse dentro de esa cuenta. Después de que esté logueado en la cuenta, esa persona ya no será un usuario anónimo y pasa a tener el rol, el papel de miembro del sitio. Pues para poder usar roles, papeles en tu sitio web, primero tienes que habilitar esa característica a través de la herramienta de administración del sitio y siguiendo estos pasos. Si no estás ya ahí, pulsa sobre la pestaña Security dentro de la herramienta de administración del sitio web. Si los papeles no están habilitados, aquí donde pone Enable Roles, pulsa sobre Habilitación Papeles. Y vemos como ahora que ya están habilitados los roles, nos aparece un nuevo enlace para crear o gestionar roles.
Para empezar, decir que ahora cuando creemos roles, que para los usuarios anónimos no es necesario crear ningún rol, porque cualquiera que visite el sitio por defecto será un usuario anónimo y por lo tanto no necesitamos definir tal papel dentro de la herramienta de administración del sitio. Pues ahora, con lo hecho hasta aquí, ya podemos crear los roles para nuestro sitio. En un sitio de miembros, como el que queremos crear nosotros, necesitamos crear un único rol, que es el rol para miembro del sitio. Para poder crear el rol de miembro del sitio, tenemos que seguir estos pasos. Pulsamos sobre el enlace Crear o manejar roles. Y en la siguiente ventana, en esta ventana, le damos un nombre al rol. Le voy a dar el nombre miembros, el mismo que tiene el directorio, aunque no es necesario, podemos poner cualquiera, pero para no liarnos le vamos a llamar miembros al papel que vamos a crear y pulsamos sobre Add Role. Y una vez hecho, la página cambia ligeramente para mostrar los roles que ya hemos creado. Aquí aparece el rol que acabamos de crear ahora mismo. A partir de este momento podríamos seguir creando todos los roles que quisiéramos, ir pulsando sobre el rol y nos lo iría incluyendo aquí. Pero para este ejemplo que estamos creando nos llega con el rol miembros, que es el que ya creamos, y por lo tanto pulsamos sobre el botón Back. Después de pulsar el botón Back y volver a la pestaña de seguridad de la herramienta de administración, observa como ahora aquí en roles existentes ya nos indica que tenemos un rol existente. Antes de seguir, indicar que una de las normas de aprendizaje básicas es la importancia de intentar aprender siempre de distintas fuentes. Cuando algo nos lo explican de dos maneras distintas, siempre lo entendemos mucho mejor. Por eso no estaría nada mal que una vez que tengas claro esto, pulse sobre el enlace que aquí ves en la parte superior derecha, How do I use this tool? ¿Cómo puedo usar esta herramienta? Con lo que accedemos a la ayuda que incluye el propio Visual Web Developer, en este caso la herramienta de administración del sitio web. El problema es que se encuentra en inglés. Es cierto que hay una versión beta ya del programa en castellano que puedes usar y muy pronto me imagino que saldrá la versión definitiva en castellano también. De todos modos, insisto una vez más en que cualquier persona que quiera profundizar en temas que tengan que ver con programación, el dominio del inglés es prácticamente imprescindible. Dentro de la ayuda, como vemos, aparte de una explicación general, podemos acceder también a información más específica sobre cada una de las pestañas. Aquí, por ejemplo, sobre la pestaña de Security, de seguridad, que es la que estamos usando en estos momentos. Seguimos y una vez creados los roles vamos a ver cómo crear reglas de acceso a los distintos roles que tengamos en nuestra aplicación. Para hacerlo tenemos que seguir estos pasos, como siempre, desde la herramienta de administración del sitio web. Dentro de ella, si no estamos, pulsamos sobre Security y en la columna Access Rules pulsamos sobre crear una nueva regla, crear regla de acceso. Y dentro de la ventana de añadir una nueva regla de acceso, como vemos en la primera columna de la izquierda, tenemos una lista de todos los directorios que forman nuestro sitio web. Pulsamos sobre aquel para el que queremos determinar las reglas, en este caso para miembros,
A los directorios para los cuales vamos a crear normas son siempre los directorios que creamos nosotros mismos, aquellos que se crean automáticamente por Visual Web Developer, como el raíz o el de AppData Date, donde podemos incluir las bases de datos. Estos no deben de modificarse, ya que todas las normas de acceso y de seguridad están ya predefinidas por el programa, y por lo tanto con los que vamos a trabajar son con los directorios que vamos creando nosotros mismos, en este ejemplo con miembros. Elegimos por tanto el directorio al cual le queremos aplicar esas reglas. En segundo lugar, vamos a determinar a quién se la queremos aplicar, a cuál de los roles, a cuál de los papeles queremos aplicárselo. Aquí están los roles que hemos creado nosotros mismos. El de miembros, que es el que creamos por ahora, podría ser para un usuario en concreto, para todos los usuarios o para los usuarios anónimos. En este ejemplo lo vamos a hacer indicando una regla para los usuarios anónimos, porque ahora aquí en permiso lo que indicamos es que se deniegue el permiso. Por tanto, si tuviéramos que leer qué es lo que hemos creado aquí lo que indicamos es que los usuarios anónimos no pueden acceder al contenido que se encuentre dentro del directorio miembros. Hecho todo esto, pulsamos sobre OK y con esto ya hemos definido una regla de acceso. Una vez creadas reglas de acceso, podemos en cualquier momento acceder para volver a verlas, para cambiarlas, para borrar las reglas de acceso, mediante el uso del enlace manejar reglas de acceso. Aquí vemos la pantalla de manejar las reglas de acceso. Para empezar, insistir, ya lo indicamos, pero volver a insistir en que las reglas se dan directorio a directorio. Por lo tanto, las reglas que aparecen aquí van a ser siempre las del directorio que tengamos seleccionado. Por eso, si cambiamos, vemos cómo cambian también las reglas. Aquí está permitido todo, ya que no hemos introducido ninguna regla. Es aquí en miembros donde, como vemos, aparece una primera regla que se deniegue a los usuarios anónimos poder acceder a este contenido. Observa como aquí donde hemos introducido nuestra regla aparece primero la regla de negar a usuarios anónimos, y justo debajo aparece otra regla genérica y que no podemos borrar, aunque ponga aquí delete no es pulsable, por lo tanto no podemos borrarla. Aquí, como vemos, pone permitir todo, pero la forma en la cual el programa va a usar las reglas es de arriba a abajo. Por lo tanto, aquí primero encuentra que tiene que denegar la entrada a todos los usuarios anónimos, y a partir de aquí indica que lo permita a todos excepto a los que se lo deniegan esta regla. Por tanto, recordar que se lee de arriba a abajo y siempre predomina la que está encima. Por lo tanto, aquí se le permite la entrada a todos excepto a los usuarios anónimos que se les ha denegado el permiso. En el ejemplo de aplicación que estamos creando, todos pues son los registrados, porque solamente hay anónimos o registrados. Pero recuerda que podríamos crear muchos más roles y que el tema de los accesos de las reglas fuera mucho más complejo y también mucho más personalizable del modo en el que queramos. El que exista esta regla al final y que no se pueda borrar creo que tiene mucho sentido, ya que si ponemos contenido, en teoría es para que alguien pueda acceder a ese contenido. Por lo tanto, podemos denegárselo a todos los roles que queramos y al final solo podrán acceder aquellos que una norma anterior no determine que no pueden acceder. En este primer ejemplo básico, pero que estamos utilizando todas las funcionalidades posibles, lo que necesitamos para evitar que los usuarios anónimos entren en el directorio miembros y accedan al contenido del directorio miembros es simplemente esta regla que les deniega a ellos el permiso de entrada. Pues llegados aquí podemos resumir en un momento los pasos que hemos dado para crear esta parte de nuestro sitio web solo para miembros registrados. Si recuerdas, empezamos creando un directorio al que le dimos un nombre, un directorio normal, y le hemos puesto como nombre miembros.
En segundo lugar, creamos un rol llamado miembros al que solo podrán acceder aquellos usuarios que se hayan registrado y que tengan un nombre de usuario y contraseña. Y en tercer lugar, hemos creado una regla de acceso que impide a los usuarios anónimos ver el contenido del directorio miembros, que queda reservado para los que formen parte de ese rol. Como decíamos, todo esto es solo un ejemplo, porque un sitio puede tener muchos directorios de contenido, puede tener muchos roles y puede tener muchas reglas de acceso para controlar exactamente quién accede y a qué contenidos accede dentro de nuestro sitio web. Pero desde luego para aprendizaje es mucho mejor verlo en este ejemplo que mantenemos del modo más simple y limpio posible, y por lo tanto incluimos todo el contenido exclusivo dentro de un único directorio al que llamamos miembros. Por el momento no hay modo de comprobar si eso realmente trabaja. Y se debe, por un lado, a que no hemos creado aún ninguna cuenta de usuario en el sitio y, por lo tanto, nadie tiene ese rol de miembro para poder acceder a los contenidos de este directorio. Pero además, también de momento dentro de este directorio no tenemos ningún contenido y, por lo tanto, aunque hubiera un usuario hipotético, tampoco podría acceder a un contenido que no existe. Por tanto, para asegurarnos de su funcionamiento, lo que vamos a hacer es ver cómo podemos crear cuentas de usuario y también incluir algún contenido dentro del directorio para ver el correcto funcionamiento de nuestras reglas y del sitio que estamos creando. Por tanto, necesitamos al menos una cuenta de usuario para poder trabajar mientras desarrollamos el sitio web, por lo menos con el objeto de poder testar y poder depurar el funcionamiento de nuestra aplicación. Para ello, vamos primero a la ventana principal de la pestaña Security. Aquí la estamos viendo. Y pulsamos en la columna de la izquierda, debajo de Users, sobre Crear usuario. Se nos abre la ventana para llevar a cabo la creación de un nuevo usuario. De momento, como va a ser una cuenta hipotética, podemos poner cualquier dato, simplemente como modo de poder acceder nosotros, simplemente con que lo recordemos. Solo señalar que de momento la contraseña tiene que tener como mínimo 7 caracteres y uno de ellos tiene que ser un carácter que no sea ni alfabético ni numérico. Esto es para crear contraseñas que tengan más seguridad. De todos modos, veremos en posteriores videotutoriales cómo esto puede modificarse si queremos que las contraseñas sean más sencillas. Aquí desde luego lo escribe con asteriscos, no se ve, pero bueno, por ejemplo sería uno del tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora tiene que ser algún tipo de carácter, un signo ortográfico, por ejemplo este. Podría ir también en cualquier otro sitio, no tiene por qué ser al final. Así que esto sería una de las maneras de poder poner una contraseña de las que acepta por defecto Visual Web Developer, la herramienta de administración. Ya digo que veremos posteriormente cómo esto se puede modificar para introducirlas solo numéricas o solo letras. La escribimos. Y el resto, pues bueno, aquí vale ahora cualquier dato, simplemente, como decimos, es para pruebas. Lo de email y la pregunta de seguridad y la respuesta de momento no nos importa, ya dijimos, porque señalan en primer lugar que como queremos hacer un usuario para probar aquí en roles, nos indica, le podemos señalar y que forme parte del rol miembros, que es bueno, de momento lo que tenemos creado. Y aquí donde ponemos cuenta de usuario activa o inactiva, eso simplemente es otra posibilidad que nos da la herramienta de administración de que puede que en un determinado momento, por la razón que sea, queramos desactivar un usuario, pero no queramos borrarlo de la base de datos porque puede ser que lo queramos volver a activar en otro momento. Por eso
la posibilidad de tenerlo activo o inactivo. Si está inactivo, si no está esto marcado, no podrá llevar a cabo las acciones de los miembros, pero en el momento en el que volvamos a activarlo volvería a tener la misma situación anterior. Pues asegurándonos que esté marcado miembro, sí que esté marcado usuario activo, pulsamos sobre crear usuario y ya tendremos el primer usuario de nuestro sitio creado. Al volver ahora a la ventana principal de la pestaña Security, en usuarios existentes ya vemos como nos indica que tenemos un usuario creado. Para gestionar o manejar en cualquier momento los usuarios podemos hacerlo desde el enlace Manejar usuarios, que nos lleva a la ventana en la que tendremos acceso a todos los usuarios de nuestro sitio. Aquí la vemos. Cuando son muy pocos usuarios, el manejo es muy sencillo, pero a medida que vaya creciendo el número, contar con una herramienta que nos permita rápidamente localizar y editar un usuario es muy importante. Nos permite llevar a cabo búsquedas por nombre de usuario y por email. Y como vemos aquí nos permite usar el asterisco y la interrogación. Con interrogación nos permite sustituir cualquier carácter alfanumérico. Podemos por tanto usarlo para sustituir a una letra que no recordemos de un nombre, por ejemplo. Mientras que el uso del asterisco nos permite sustituir un número cualquiera de caracteres. Si por ejemplo escribiéramos en búsqueda asterisco y posteriormente hotmail.com, por poner un ejemplo, nos devolvería todos los usuarios de nuestra, tenemos que ver aquí como email, claro, búsqueda por email, todos los usuarios que tuvieran como dirección email una dirección de Hotmail. Sería un ejemplo. Puedes también llevar a cabo búsquedas alfabéticas pulsando sobre cualquiera de las letras. Aparecerían todos los usuarios que empezaran por esa letra. También la posibilidad en cualquier momento de pulsar sobre All para ver a todos los usuarios, que de momento en este ejemplo es solamente uno que aquí tenemos. Una vez que hemos encontrado el usuario que estamos buscando, aquí podemos determinar si queremos que siga activo o no, y en estos enlaces podemos editar el usuario para ver sus datos o modificarlos, borrar el usuario o editar roles, lo que nos permite, si lo hiciéramos ahora aparecería miembros, que es el único y pertenece a miembros, como recuerda que lo teníamos puesto, pero si aparecieran más, aquí podemos determinar qué roles queremos asignarle o dejar de asignarle. Pues con esto lo que teníamos que hacer en la herramienta de administración del sitio está hecho. Volvemos a la pantalla principal y ya podemos salir de la herramienta de administración. La herramienta de administración recuerda a la que accedemos a través del navegador vía web con el servidor que incluye el propio Visual Web Developer. Cuando terminemos de usarla la podemos cerrar y volver a la interfaz del programa. Una vez de vuelta en Visual Web Developer podemos ver las modificaciones que ha llevado a cabo la herramienta de administración del sitio web que acabamos de utilizar. Por si no se ha actualizado todavía, lo puedes hacer pulsando en el Solution Explorer sobre el Refresh o desde View Refresh también puedes hacerlo del mismo modo. Y una vez hecho esto veremos cómo en el Solution Explorer aparecen tres nuevos ítems. Uno de esos ítems es una nueva base de datos llamada ASP.NET.MDF que se encuentra dentro del directorio, recuerda, update, que por defecto es donde se guardan las bases de datos. En la parte inferior del Solution Explorer aparece también un nuevo icono llamado web.config
y, como su nombre implica, en este archivo lo que se contiene es información sobre la configuración general de nuestro sitio. Y hay también un archivo web config dentro del directorio miembros. Este archivo webconfig contiene el código que evita que los usuarios anónimos puedan ver las páginas que se encuentran dentro de este directorio miembros, que fue lo que determinamos. No hay ninguna necesidad de que abramos ninguno de estos tres archivos, forman parte de la infraestructura del sitio y en ellos no se hace referencia para nada al contenido que vamos a mostrar en nuestras páginas. Forman parte de la infraestructura que hace que nuestro sitio funcione. En niveles más adelantados veremos código también de este tipo, pero de momento para usar Visual Web Developer no es necesario usar este tipo de archivos. Y una advertencia muy importante: siempre este tipo de archivos deben de mantenerse tal como están, no cambiarles el nombre, no borrarlos, ya que probablemente eso haría que no funcionara o que funcionara mal el conjunto de nuestro sitio. Lo que es importante que sepamos con esto es que gracias a lo que llevamos a cabo y estos nuevos archivos, nuestro sitio está ahora ya preparado para que una parte de él sea accesible solo para los miembros. De momento no tenemos un modo aún para poder probarlo. Necesitamos crear una página de login, la página login ASPX, que veremos en los siguientes videotutoriales, además de incluir contenido propio dentro del directorio de miembros también. Estamos aún en el proceso de crear nuestro sitio web, aunque creo que con lo visto en este tercer video tutorial empieza a verse muy claro el auténtico poderío real que tiene Visual Web Developer. Pues en el próximo, en el video tutorial número 4, vamos a descubrir cómo crear otro componente muy importante de la infraestructura que desarrolla Visual Web Developer. Se trata de las páginas maestras. Será muy pronto, en el video tutorial número 4. Os